Y uno se va a una clínica donde las cosas son más baratas, pero las tasas de éxito son más baratas, versus donde es mejor, que aún en el mejor no hay un 100% de efectividad, pero lo vas a conseguir con menos intentos. Entonces, literal, lo barato sale caro. Hay que buscar un lugar donde no sea lo más caro, pero que las tasas de éxito sean buenas. Y eso, al final del viaje, del journey, lo va a hacer más barato. Oye, ¿cuál es una tasa estimada de una clínica exitosa? Ahorita las tasas buenas de las 2 o 3 clínicas buenas de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de Europa, es de alrededor del 70% por intento. 7 cada 10 veces que ponemos un embrión, conseguimos el embarazo. Exacto. ¿Y de esos cuántos traen Hace 5 alguna...? años era de 40 y hace 7 años era del 30. O sea, Y hace 15, hace 15 era del 35 Sí. o del 20 en el mejor de los casos. Sí. ¿Y la carga genética negativa que pueda traer el embrión o esa también le eliminan? De que, de que pueda venir idiota o que pueda venir con alguna condición que pues, la carga genética se la das o no sé si la manipulación de la que hablamos ahorita también se la puede dar. Entonces estás poniendo un embrión que a lo mejor pues, no va a subsistir al nacer o a lo mejor no llega al término del embarazo. También eso no sé qué tanto se pueda... Bueno, ahorita ya explicaste que lo puedes... Sí, ha evolucionado mucho. Ajá. Durante mucho tiempo no se podía hacer nada. Hasta hace unos 7, 10 años se podía eliminar las enfermedades cromosómicas como síndrome de Down y esas. ¿Ahorita ya se puede quitar eso? Sí, desde hace 7, 10 años. Ah, qué padre. Y desde hace 1 año y medio, o sea, Sí. muy reciente. Curarlo, ¿no? Cuando ya se dio. No, también se puede, pero eso no lo hacemos. Eso es lo que es la edición de genes. Ok. No lo hacemos. Más bien es identificar cuál está afectado y cuál está sano. Desde que es un embrioncillo antes de implantarlo, Sí, desde ya- ahí ya sabes. ya Ya lo no sabemos. tienes que hacer la amniocentesis. No, lo hacemos desde antes ahora. Ok. Inclusive desde un año y medio para acá, hay 7, 8 enfermedades que podemos predecir que se van a presentar. Diabetes, colesterol, infarto, cáncer de mama, cáncer de próstata. También ahora ya lo podemos predecir, seguimos sin poderlo cambiar. Oye, dime una cosa, esa tasa, bueno, más bien esa planeación que te permite hacer la reproducción asistida, la puedes saber desde el del momento de la concepción, de manera natural, sin la amniocentesis, sin métodos invasivos, si el niño trae síndrome de Down, si viene con un cromosoma malo, si viene con alguna enfermedad, como las que ustedes ya están previniendo ahorita en reproducción asistida, porque a lo mejor acaba siendo hasta más efectivo y más sano y mejor nivel Pues de así lo éxito. decimos, o sea, ahora el niño va a tener salir relaciones mejor es para si diversión. tiene la reproducción asistida. práctica. Si reproducirse sin reproducción asistida es un volado. Es un riesgo. Sí. O sea, es mucho no más hay peligroso. manera de saberlo hasta la amniocentesis. Bueno, ahora ya hay un test un poquito. La amniocentesis se hace en la semana 16 de embarazo. Hay un test un poquito antes en la semana 10, Sí. pero es ya embarazados. Sí, claro, ya La el niño única está manera formado. de saberlo, tener un bebé sano, es con reproducción asistida. Juzgando con lo que está diciendo él, el futuro, 10, 20 años, ¿lo ves que la reproducción asistida va a pasar a A la reproducción natural. natural? Yo creo que ahorita todavía está hecha para quien no se puede embarazar, pero en algún momento que la logremos hacer menos invasiva, que yo pueda sacar óvulos sin ser tan invasivo, sin sacar tanta sangre, sin ser tan invasivo en la mujer, porque sí lo somos, sí seguramente va a ser la mejor opción. Y va a ser deporte nacional. otro, Claro, porque el ¿no? O sea, otro... old school, Oye, es que está deporte padrísimo nacional. porque congelas Puro tus gusto. espermas, por decirte algo. Luego te haces la vasectomía. Y ya que te conviertes en un parque de diversiones, Sí. en donde eres Sin como el... miedo a Como ver el a quién se claro, embarazó. eres como un stevia, ¿no? Que endulzas pero no engordas. Así